Hoy nos metemos de lleno en un acuerdo que, sin que nos demos casi cuenta, ha moldeado el mundo durante más de 50 años. Hablamos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Un tema clave, sin duda. Sí, tenemos sobre la mesa un montón de análisis de su historia, sus reglas y sobre todo sus polémicas. El objetivo de hoy es, entender cómo funciona este pacto global, por qué es tan crucial y cuáles son sus grietas más peligrosas. Que las tiene. Y para arrancar, un dato que a mí me parece que lo cambia todo. En los años 60, cuando se negociaba esto, la predicción era que para los 80 tendríamos, ¿qué? 25 o 30 países con la bomba atómica. Una barbaridad, sí. Esa era la estimación. Y hoy, más de medio siglo después, solo un puñado más la tiene. Esto nos deja con una pregunta que va a estar planeando sobre toda nuestra conversación. ¿Es el TNP un éxito increíble o es un fracaso que solo ha conseguido aplazar lo inevitable? Bueno, vamos a desgranar esto. A ver, para entender bien el tratado, yo creo que hay que viajar a esa época, al pánico que había. La Guerra Fría en su apogeo. Exacto. La idea de que no solo dos superpotencias, sino 20 o 30 países tuvieran el botón nuclear era una auténtica pesadilla. Claro, el equilibrio del terror ya era frágil entre dos. Imagínate con más. La disuasión entre Washington y Moscú ya era un hilo muy fino. Se multiplicas los actores, el riesgo de que una guerra nuclear empezara por un accidente, un error de cálculo, O una crisis regional que se va de las manos. se disparaba. El TNP nace fundamentalmente para evitar ese futuro. O sea, que se propone una especie de gran pacto para que el club nuclear no se descontrole. ¿Cuál es exactamente ese intercambio? ¿Qué se da y qué se recibe? Es un trueque, sí. Un pacto que se suele explicar con la idea de los tres pilares. Vale. El primero es la no proliferación. Muy simple. Si tienes la bomba, te comprometes a no compartirla. Y si no la tienes, Te comprometes a no intentar conseguirla. Nunca. exacto. Y para que todo el mundo se fíe, los países sin armas nucleares tienen que aceptar inspecciones. Ahí entra el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIAA. Justo. Aceptan abrir sus programas nucleares a los inspectores para verificar que todo es para fines pacíficos. De acuerdo. Esa es la parte del control, la de nadie más entra en el club. Pero, a cambio, los que ya estaban dentro tenían que ofrecer algo, ¿no? Claro, esa era la clave para que el resto del mundo firmara. Y ahí vienen los otros dos pilares. El segundo es el desarme, La gran promesa. la gran promesa. Los 5 países con armas nucleares que reconoce el tratado. Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y China. Esos 5 se comprometen a negociar de buena fe para reducir y, en teoría, eliminar sus propios arsenales nucleares. De buena fe. Ya hablaremos de esa frasecita. Ya. Y el tercer pilar es, digamos, el premio de consolación, o el incentivo, el uso pacífico de la energía nuclear. Ah, el derecho a tener energía nuclear para la electricidad, la medicina. Se reconoce el derecho inalienable de todos los países a desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, y se fomenta la cooperación para ello. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque claro, el club de los 5 legales son, qué casualidad, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Vaya casualidad. O sea que el tratado nace ya con una jerarquía clarísima. Unos ponen las reglas y el resto a acatarlas. Totalmente. Y esa es la genialidad y a la vez el pecado original del TNP. De hecho, hay muchos analistas que dicen que eso de los 3 pilares iguales es un mito. ¿Ah, sí? Que el tratado en realidad va de una sola cosa, no proliferación. El desarme y el uso pacífico fueron las concesiones, el edulcorante necesario para que el resto del mundo lo firmara. O sea que la desigualdad no es un fallo, es parte del diseño. Es que el pacto se construyó sobre esa base. La hipocresía no es un error del sistema, es una característica de fábrica. Claro, fue la única manera de que las potencias nucleares firmaran algo que en teoría limitaba su propio poder. Pero si esa desigualdad es la base, me imagino que las grietas no tardaron en aparecer. El pilar del desarme, por ejemplo. Esa fórmula de negociar de buena fe. Suena a papel mojado. Es que es la mayor fuente de conflicto del tratado, sin ninguna duda. Me lo imagino. Por un lado, es el único compromiso legalmente vinculante que existe para que las potencias nucleares se desarmen. Pero el lenguaje es tan ambiguo que cada uno lo interpreta como quiere. Claro. Los estados nucleares dicen, oye, hemos reducido nuestros arsenales drásticamente desde la Guerra Fría, estamos negociando, estamos cumpliendo. Pero claro, los otros ven que siguen teniendo miles de armas.
Los están modernizando. Muchos países no nucleares, sobre todo el movimiento de países no alineados, responden, un momento, siguen teniendo casi 14.000 cabezas nucleares entre todos. Eso no es cumplir el trato. Es la acusación clásica de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y me imagino que esa frustración debilita todo el sistema. Exacto. Debilita la autoridad moral del régimen. Cuando un país como Irán o Corea del Norte decide avanzar con su programa, una de sus justificaciones es siempre esta. ¿Por qué deberíamos nosotros renunciar a todo si las grandes potencias no cumplen su parte del desarme? ¿Es un argumento potente? Fíjate que hasta la Corte Internacional de Justicia tuvo que pronunciarse sobre esto en el 96 y dijo que la obligación no era solo sentarse a hablar, Ajá. sino concluir negociaciones que conduzcan al desarme nuclear. Pero claro, no puso una fecha límite, así que el debate sigue igual. Vale. El pilar del desarme es bastante inestable. Pero el tratado ofrecía algo a cambio, la promesa de energía nuclear para todos. Suena bien, pero me da la sensación de que ahí se esconde la trampa más grande de todas. Es el llamado talón de Aquiles del tratado, sin duda. ¿Por qué? El problema es que la tecnología para enriquecer uranio o reprocesar plutonio, que necesitas para el combustible de un reactor civil, Para generar electricidad. es prácticamente la misma que necesitas para fabricar el material fisible de una bomba. Es una tecnología de doble uso. Un momento. Entonces, un país puede usar el tratado para acercarse legalmente al 99% del camino para construir una bomba, y nadie podría detenerlo. Has dado en el clavo. Eso es lo que se conoce como un programa de armas nucleares virtual. Suena fatal. Solo semanas o meses de tener una bomba si toma la decisión política. Y no estaría violando el tratado. No, no hasta que da el último paso. Y hemos visto cómo ha ocurrido. Irak, por ejemplo. Irak en los 90, Libia, Siria. Y por supuesto, los casos de Corea del Norte e Irán, que han explotado esta ambigüedad hasta el límite, desarrollando programas clandestinos mientras eran miembros del TNP. Con un club con estas reglas tan flexibles, no me extraña que algunos decidieran quedarse fuera desde el principio. El tratado es casi universal, sí, pero hay 4 países clave que nunca firmaron. Exacto, los que van por libre. El primero, y el que marcó la pauta, fue India. ¿Cuál era su argumento? Pues un argumento de principios, decían, que el tratado era un apartheid nuclear que dividía el mundo entre los que tienen y los que no tienen, y no les faltaba parte de razón. Y actuaron en consecuencia. Hicieron su primera prueba en el 74 y se declararon potencia nuclear en 1998. Lo más irónico es que, a pesar de estar fuera de las reglas, han conseguido acuerdos de cooperación nuclear con países como Estados Unidos. Lo cual para muchos es como socavar el propio tratado. Es como premiar al que no cumple las normas, sí, Y la decisión de la India provocó una reacción en cadena inmediata. como un dominó nuclear. Pocas semanas después de las pruebas indias del 98, Pakistán hizo las suyas. ¿La lógica del vecino? Lógica pura de seguridad. Si mi vecino y rival tiene la bomba, yo también la necesito. Su caso es más complicado por el historial de la red de Aku-Kan, que vendió tecnología nuclear a Irán, a Libia, a Corea del Norte. Eso genera una desconfianza enorme, claro. Muchísima. Luego está el caso más misterioso, el del secreto a voces. Israel. Su política es de ambigüedad deliberada. Ni confirman ni niegan. Exacto. Pero vamos, todo el mundo sabe que tienen armas nucleares, especialmente desde que un técnico, Mordecai Vanunu, filtró los detalles en el 86. Es una especie de ficción diplomática. Sí, una ficción que permite mantener un cierto equilibrio en Oriente Medio. El sistema se sostiene porque nadie lo dice en voz alta. El cuarto país es Sudán del Sur, pero es un caso distinto. Es un estado muy joven que simplemente no ha tenido tiempo ni estructura para unirse. Y si esos son los que nunca entraron, luego tenemos al único que entró. Y dio un portazo al salir, Corea del Norte. El caso norcoreano es el manual de instrucciones de cómo reventar el tratado desde dentro. A ver, Se unieron en 1985, seguramente para obtener tecnología soviética. A los pocos años, los inspectores del OIEA descubrieron que estaban ocultando material. ¿empezaron los problemas? En el 93 amenazaron con irse. Lo pararon en el último minuto a cambio de un acuerdo con Estados Unidos. Pero en 2003, ante nuevas acusaciones, ¿Cumplieron su amenaza? cumplieron su amenaza y se marcharon. Desde entonces han hecho 6 pruebas nucleares y se declaran una potencia nuclear de pleno derecho. Para ellos, la bomba es su póliza de seguro de supervivencia. Viendo este panorama de grietas, de incumplimientos, de abandonos, volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde están los éxitos?
Porque tiene que haberlos para que el tratado siga en pie después de todo. Los hay, y son muy, muy importantes. El caso más espectacular es el de Sudáfrica. Cuéntame. Es el único país del mundo que construyó sus propias armas nucleares. Y luego las desmanteló voluntariamente. ¿En serio? ¿Sí? Lo hicieron justo antes de que terminara el apartheid, a principios de los 90. Y luego se unieron al tratado como un país limpio. Un caso único. ¡Qué historia! Y hay más, ¿no? Sí. Luego están Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Al desintegrarse la Unión Soviética, de repente se encontraron con un arsenal nuclear en su territorio. Podrían haberse convertido en potencias nucleares de la noche a la mañana. Lo que habría sido una pesadilla, claro. Multiplicar el número de estados exsoviéticos con armas. Exacto. Pero decidieron transferir todas las armas a Rusia, a cambio de garantías de seguridad de Moscú, Washington y Londres. El famoso Memorándum de Budapest. Ese mismo. Se unieron al TNP como estados no nucleares. Fue una victoria enorme para la no proliferación en ese momento. Aunque bueno, viendo lo que ha pasado en Ucrania, esas garantías de seguridad han demostrado ser bastante frágiles. Y eso me lleva al caso de Libia, que parece la moraleja más oscura de todas. El caso de Libia es una tragedia que proyecta una sombra muy, muy larga. En 2003, Gaddafi renunció a su programa de armas clandestino. Se vendió como un triunfo de la diplomacia. Y en parte lo fue. Pero 8 años después, en 2011, su régimen fue derrocado con apoyo de una intervención de la OTAN. Para regímenes como el de Corea del Norte, la lección es brutal y simple. Gaddafi se desarmó y lo mataron. Nosotros tenemos armas y seguimos aquí. Se ha convertido en el principal argumento en contra de cualquier desarme. Es un cuento con una moraleja terrible. Hablando de la OTAN, ahí hay otra contradicción que a mí me cuesta entender. El tratado prohíbe transferir armas nucleares, pero Estados Unidos tiene bombas en bases de 5 países europeos que en teoría son no nucleares. ¿Cómo se come eso? Es una de las paradojas legales del tratado, desde que se creó. Se llama uso compartido nuclear, o nuclear sharing. Y consiste en... Hay bombas tácticas estadounidenses en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Para un país no alineado, por ejemplo, esto es una violación flagrante de las reglas. Claro, suena... Las reglas son para vosotros, no para mí. Suena a una excusa para saltarse las normas que ellos mismos imponen a los demás. ¿Y cuál es la defensa legal de la OTAN? Me imagino que tendrán alguna. Es un argumento muy rebuscado. Dicen que en tiempo de paz, las armas están bajo control exclusivo y total de Estados Unidos. Por lo tanto, no hay transferencia. Vale. El control solo se ceñiría a los aliados en caso de que estallara una guerra. Y en ese momento, argumentan, el tratado ya no estaría en vigor. Es una interpretación muy legalista. Mucho. Se diseñó en la Guerra Fría para una cosa muy concreta, evitar que Alemania Occidental se sintiera tentada de construir su propia bomba, dándole acceso al paraguas nuclear americano. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Por un lado, el TNP ha evitado ese mundo apocalíptico de 30 potencias nucleares, ha creado una norma global potentísima contra la proliferación, Sin duda. pero por otro, parece un edificio lleno de contradicciones, con una base hipócrita, con puertos traseras para construir la bomba y con un club de potencias que no cumple del todo su parte del trato. La conclusión es que el TNP es una herramienta imperfecta, pero indispensable. A pesar de todo. A pesar de todo. Es una pieza central de la seguridad mundial, pero es frágil. Su éxito no ha sido un accidente, ha sido el resultado de décadas de diplomacia constante para mantenerlo a flote. Pero su futuro no está garantizado. Para nada. Depende de que ese gran pacto, esa desigualdad fundacional, siga siendo aceptada por la mayoría. Y los desafíos de hoy, desde Irán y Corea del Norte hasta la modernización de los arsenales de las grandes potencias, nos recuerdan que este régimen no se puede dar por sentado. Es un logro que hay que defender cada día. Y para terminar, una idea que lo complica todo un poco más. Fruto de toda esa frustración con el lento desarme de la que hemos hablado, en 2017 nació un nuevo acuerdo, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor en 2021. El TPNW-sí. Este va mucho más allá. Prohíbe las armas nucleares por completo, como se prohibieron las químicas o las biológicas. Y esto nos deja una pregunta final en el aire. ¿Es este nuevo tratado el siguiente paso lógico para cumplir la promesa original del TNP? ¿O es una iniciativa rival que amenaza con romper el delicado equilibrio que el TNP, con todos sus defectos, ha logrado mantener durante más de medio siglo?
Ahí queda la pregunta.